Suena simple, pero es uno de los descubrimientos más transformadores que un ser humano puede hacer. Si vos te abandonás, el otro aprende que puede abandonarte. Si vos te callás lo que sentís, el otro entiende que tu voz es prescindible. Y si vos te quedás incluso cuando te tratan mal, la otra persona aprende que no hace falta cuidarte porque igual te quedás. A veces me encuentro con historias de gente que busca desesperadamente aprobación. Me dicen, yo hago todo bien, soy detallista, atento, cariñoso y aún así me dejan último. Y yo les respondo algo que no siempre gusta escuchar: ser bueno no te convierte en valioso, si vos mismo no te tratás como alguien valioso. Hay personas que confunden amor con sacrificio, entrega con abandono, vínculo con rendición. Y cuando uno se sacrifica demasiado, el otro deja de notar el esfuerzo. No porque sea malo, sino porque la naturaleza humana funciona así: lo que está siempre a mano se vuelve invisible. La primera clave, entonces, es empezar a tratarte con el valor que pretendés que los demás te vean, pero no como frase motivacional, sino con acciones concretas. Decir no cuando corresponde, poner límites claros, descansar cuando estás agotado, elegir vínculos que te sumen, retirar tu energía de los lugares donde solo te desgastás. Te lo explico desde la psicología. Cuando vos actuás así, activás un fenómeno llamado reestructuración perceptual. La gente empieza a redistribuir su atención y empiezan a verte desde otro lugar. No porque manipules, sino porque te posicionás desde la autoestima real. Y cuando vos cambiás tu manera de posicionarte, quienes no saben valorarte se incomodan, y quienes sí tienen la capacidad emocional correcta se acercan. Si querés llevar esto a tu vida hoy, haz esta prueba sencilla. Revisá un vínculo donde sientas que te tratan como una opción. Pensalo, nombralo y pregúntate: ¿en qué momento me dejé de ver a mí mismo en esta relación? Porque ahí está la entrada, ahí empieza el cambio. Y sin embargo sé que ahora te puede surgir una pregunta interna: ¿y si empiezo a poner límites y la persona se va? Bueno, quizá esa persona no estaba ahí por vos, sino por el acceso que le dabas a tu energía. Y eso, aunque duela, es liberador, porque te deja espacio para algo mejor. Te deja espacio para vos. Ahora quiero llevarte a la segunda clave, que es una de las más importantes cuando hablamos de cómo nos perciben los demás: la selectividad emocional. Te lo digo así, sin rodeos: cuando vos te mostrás como alguien que acepta cualquier migaja, te leen como alguien que necesita y no como alguien que elige. Y lo que nos necesita nos parece funcional, lo que nos elige nos parece valioso. Esto lo vemos en todos los vínculos, amistades, parejas, incluso en lo laboral. La selectividad emocional no tiene que ver con ser frío o inaccesible. Tiene que ver con elegir desde la dignidad y no desde la carencia. Una paciente me contó una vez que cada vez que un hombre le escribía, ella contestaba enseguida, sin importar si estaba ocupada, cansada o simplemente sin ganas. Tenía miedo de perder oportunidades, y lo que no veía era que, al mostrarse siempre disponible, le enseñaba al otro que no tenía nada que perder si la dejaba esperando, porque estaba ahí siempre. Y eso la hacía profundamente prescindible. Cuando trabajamos su selectividad emocional, no desde el orgullo sino desde el autocuidado, algo cambió. No respondió mensajes que no quería responder. No aceptó salidas cuando estaba cansada. No sostuvo conversaciones que no iban a ningún lado. Y no porque quisiera manipular al otro, sino porque aprendió a escucharse. ¿Sabés qué pasó? La gente empezó a cuidarla más. No por magia, por percepción. La selectividad genera un efecto psicológico: lo valioso selecciona. No te estoy diciendo que te vuelvas inaccesible. Te estoy diciendo que seas coherente. Si vos cuidás tu energía, tu tiempo y tu sensibilidad, la gente entiende que acercarse a vos es un privilegio, no un derecho adquirido. La selectividad emocional también te protege del desgaste. Te permite reservar tu corazón para quienes realmente lo honran. Y si querés empezar a aplicar esto hoy, probá esta consigna antes de responder un mensaje. Pregúntate: ¿quiero responder o siento que debo responder? Antes de aceptar un plan, pregúntate: ¿tengo ganas o tengo miedo de perder algo? Esas dos preguntas cambian vidas. Lo vi cientos de veces y sé que algunos oyentes quizá ahora se sientan tocados por esta idea. Y me alegra, porque la verdad es que cuando uno elige desde la dignidad, empieza a atraer personas más conscientes, personas que no se asustan de tu brillo, personas que quieren construir y no solo consumir,
Personas que entienden que vos no estás ahí para llenarles un vacío, sino para compartir un camino. Eso es ser selectivo, eso es ser lujo. Quiero que pasemos a la tercera clave, una que suele ser más silenciosa, más interna, y por eso a veces la subestimamos, la coherencia entre lo que decís que querés y lo que realmente haces. Acá está uno de los puntos más fuertes. Mucha gente expresa que quiere respeto, estabilidad, amor recíproco, y sin embargo sostiene vínculos que no ofrecen nada de eso. Y cuando la acción contradice la palabra, el otro asume que tus límites no son reales y que tus necesidades son negociables. La incoherencia emocional te vuelve invisible, porque confundís al otro sobre tu valor. Y lo que se percibe como confuso, se percibe como débil. Sé que estas palabras pueden sonar duras, pero son necesarias. Conocí personas que repetían, quiero que me valoren, pero llamaban a alguien que no les contestaba, justificaban faltas de respeto, aceptaban excusas, perdonaban lo imperdonable. Y yo pensaba, ¿cómo va a valorarte alguien si vos no sostenés lo que decís que mereces? La psicología emocional lo explica así. El comportamiento es el idioma más claro del amor propio. No importa tanto lo que decís, importa lo que haces cada vez que llega el momento de elegir. Y esa elección habla más de vos que cualquier discurso. Si querés que te vean como un lujo, tu coherencia tiene que ser una constante. Y esto no significa rigidez, significa compromiso con vos. Por ejemplo, si decís que no vas a tolerar maltratos, no toleres maltratos. Si decís que querés reciprocidad, retírate de vínculos donde solo das vos. Si decís que querés una pareja que te acompañe, deja de insistir con personas que no tienen intención de construir. No hay autoestima sin decisiones difíciles, pero esas decisiones son las que marcan tu valor, porque cuando vos te sostenés, generás un impacto emocional en los demás. El impacto de la solidez, y la solidez es atractiva, no desde la vanidad, sino desde la madurez. Para aterrizar esta clave en tu vida diaria, quiero darte un ejercicio terapéutico que funciona muy bien. Escribí en un papel 3 cosas que decís que querés. Solo 3. Luego escribí al lado las acciones concretas que estás realizando para cuidarlas. Si lo que haces contradice lo que decís, ahí está el punto de trabajo. Y corregirlo no te vuelve duro, te vuelve auténtico. Porque la coherencia es una forma silenciosa de amor propio. Y una vez que la encarnás, los demás lo sienten sin que digas una palabra. Y mientras avanzamos en estas 3 claves, quizá aparezca en vos una mezcla de alivio e incomodidad. Alivio porque empezás a entender que no estás roto. Incomodidad porque te das cuenta de que el cambio depende de vos, no del otro. Y eso, aunque pesa, libera, porque te devuelve el control emocional de tu vida. Y ahora te quiero dejar una pregunta, así al corazón. ¿Cómo sería tu vida si empezaras a tratarte como alguien que merece lo que pide? ¿Qué vínculos cambiarían? ¿Qué decisiones postergadas dejarías de evitar? ¿Qué versiones tuyas renacerían si fueras coherente, selectivo y respetuoso con vos mismo? En los siguientes minutos hablaremos de cómo profundizar estas claves con otras herramientas internas que pueden transformar por completo la manera en que te miran y sobre todo la manera en que te mirás vos. Y lo que descubrirás después puede cambiar la forma en que te relacionás con tu propio valor. Si este mensaje te tocó, te invito con muchísimo cariño a suscribirte al canal, compartir este video con alguien que necesite escucharlo y dejar en los comentarios la afirmación poderosa de hoy. Me trato como el lujo que soy. Activa la campanita para que sigamos este viaje juntos paso a paso desde la emoción más honesta. ¿Cuántas noches te fuiste a dormir pensando, si yo me esforzara un poquito más, quizá esta persona me vería distinto? Lo pregunto porque es una herida frecuente, silenciosa, tan habitual que muchos ya la viven como parte natural del amor. Pero no lo es. El amor no te pide que te achiques para encajar, ni que te sacrifiques para que te elijan. Y sin embargo hay relaciones donde sin advertirlo uno se convence de que tiene que esforzarse para ser visto. Hoy quiero que te mires con cariño, no con culpa, y que entiendas que la forma en que te perciben los demás está profundamente ligada a tu construcción interna, no a tu performance emocional. Y ahora que ya recorrimos las 3 primeras claves, quiero llevarte hacia la 4ª clave, una de las más reveladoras,
tu capacidad de incomodar lo suficiente como para que te respeten, pero nunca tanto como para perder tu humanidad. Suena raro, lo sé, pero déjame contarte una experiencia de consultorio que lo explica mejor que cualquier definición. Un hombre, 40 años, muy respetuoso, muy compañero, me decía: Gabriel, siento que nadie me toma en serio, soy comprensivo, soy flexible, soy atento, pero cuando pongo un límite, nadie lo registra. Lo escuché y le dije algo que no esperaba. El problema no es que seas bueno, el problema es que sos tan predecible emocionalmente que nadie siente que puede perderte. Y cuando una persona siente que no puede perderte, no te respeta con la profundidad necesaria. Porque el respeto no nace solo del cariño, nace también del reconocimiento de que vos tenés un mundo propio que no vas a negociar. La cuarta clave tiene que ver con esa habilidad de sostener tu identidad incluso cuando incomoda un poco al otro. Porque si siempre estás de acuerdo, si siempre cedés, si nunca mostrás tus tensiones, terminás volviéndote demasiado accesible, demasiado manso, demasiado claro. Y lo que es demasiado claro deja de tener misterio. Y sin misterio, la gente pierde curiosidad. Y sin curiosidad, pierden cuidado. Esto no significa que debas crear conflictos, ni hacerte el difícil. Significa que seas real. Que no tengas miedo de mostrar tus desacuerdos, tu tristeza, tu angustia, tu enojo cuando es necesario. Cuando una persona ve que podés alejarte, aunque sea 1 centímetro, comprende que tu presencia es un regalo, no una obligación. Quiero proponerte algo práctico para trabajar esta clave. Cada vez que sientas que estás por callarte para evitar tensión, pregúntate: ¿me estoy cuidando o estoy evitando incomodar por miedo a perder a alguien? Si la respuesta es la segunda, frená, respirá y decí lo que tenés que decir. No para ganar poder, sino para cuidar tu integridad emocional. Te lo digo con el corazón, quien te quiere de verdad puede tolerar tu incomodidad ocasional. Quien no puede tolerarla, no está a tu altura emocional. Y ahora quiero llevarte hacia la quinta clave, la narrativa interna con la que te definís a vos mismo. Es impactante ver cómo cambia la percepción que los demás tienen de vos a partir de la manera en que hablas de tu historia. Hay personas que sin darse cuenta se presentan como víctimas incluso cuando son resilientes. Otras se presentan como disponibles incluso cuando están agotadas. Y muchas se presentan como fáciles de querer sin advertir que esa frase esconde un mensaje peligroso: no te voy a generar problemas. Pero nadie se enamora de alguien por su ausencia de dificultades. El amor nace de la autenticidad, no de la complacencia. Quiero contarte algo que escuché una vez en una sesión. Una mujer me decía: yo sé que soy buena persona, pero siento que soy simple, Gabriel. No tengo ese brillo que tienen otros. La miré sorprendido, porque tenía una sensibilidad hermosa, un corazón enorme, una capacidad de introspección que pocas veces se ve. Pero ella no lo veía. Y entonces le dije: ¿sabes cuál es tu verdadero problema? No es tu historia, es la forma en que la narrás. Ella hablaba de sí misma como alguien que pide poco, que molesta poco, que exige poco. Y cuando uno se narra desde la pequeñez, inevitablemente los demás lo leen desde ese lugar. La quinta clave es que transformes tu narrativa interna, no desde la soberbia, sino desde la claridad. Empezá a narrarte como alguien con profundidad, con recorrido, con sensibilidad, con deseos propios. Cuando contás tu historia desde un lugar fuerte, la gente te ve fuerte. Cuando hablas de tu vida desde la culpa o la carencia, la gente te percibe desde esa carencia. La narrativa interna es un fenómeno psicológico que influye mucho más de lo que creemos. Un estudio que suelo mencionar, aunque no te voy a aburrir con tecnicismos, muestra que la forma en que un individuo se describe activa patrones de percepción en quienes lo escuchan. Es decir, tu relato condiciona la mirada ajena. Si querés trabajar esto hoy mismo, hacé lo siguiente. Escribí un párrafo sobre quién sos. Hácelo sin diminutivos emocionales, sin excusas, sin minimizarte. Lee ese párrafo en voz alta y pregúntate: ¿me presento así frente a los demás? Si no, ahí está el punto de trabajo. Y eso, aunque parezca pequeño, cambia cómo te perciben en vínculos, en amistades, en relaciones afectivas. Porque la gente no escucha tus palabras, escucha la emoción desde la cual las decís. Y ahora quiero que caminemos juntos hacia la sexta clave, una de las más difíciles,
pero también de las más determinantes cuando hablamos de atraer vínculos que te valoran la independencia afectiva como base del magnetismo emocional. Mucha gente confunde independencia afectiva con distancia, frialdad o autosuficiencia, pero no va por ahí. La independencia afectiva es la capacidad de disfrutar un vínculo sin depender de él para sentirte valioso. Es la certeza interna de que tu vida tiene sentido incluso si el otro no está. Y ese tipo de energía es irresistible, porque cuando vos no necesitas que otro te complete, te volvés alguien con presencia, con vida propia, con un mundo interesante, y eso atrae. Te cuento algo que veo siempre: cuando un vínculo se sostiene desde la necesidad, se vuelve pesado. La otra persona siente responsabilidad, culpa, presión, y cuando un vínculo nace desde la libertad emocional, el otro siente elección, deseo, curiosidad. Por eso es tan importante trabajar tu mundo interior, no para cerrarte, sino para que tu felicidad no dependa de la validación del otro. Cuando vos demostrás con tus acciones que tenés proyectos, intereses, amistades, crecimiento personal, que tu eje emocional no está en manos ajenas, el otro se siente inspirado a respetarte más, porque no hay nada más atractivo que alguien que elige amar en vez de necesitar amar. La independencia afectiva se construye desde el autoconocimiento, desde esa pregunta tan simple y tan profunda: ¿quién soy cuando no estoy en pareja? ¿Qué deseo cuando estoy solo? ¿Qué cosas me hacen brillar sin que nadie me mire? Te lo digo porque lo veo todos los días. Mucha gente no sabe quién es sin un vínculo. Y cuando uno no se conoce fuera del amor, se vuelve dependiente del amor para existir. Y esa dependencia te hace ver como una opción, no como un lujo, porque lo que depende asfixia, lo que se sostiene solo fascina. Si querés empezar a aplicar esta clave, busca una actividad que te conecte con tu vida fuera del otro. Puede ser algo pequeño: leer, hacer ejercicio, recuperar un hobby olvidado, trabajar en un proyecto personal, aprender algo nuevo. No lo hagas para mostrar independencia, hácelo para sentirla, porque cuando la sentís, el otro la percibe, y cuando la percibe, entiende tu valor. Y ahora que ya recorrimos estas 3 claves nuevas, quiero que te tomes un segundo para procesar algo conmigo. Te das cuenta que en ningún momento hablamos de cómo gustarle al otro, porque el foco no es ese. El foco es cómo construís un valor interno tan sólido que la gente naturalmente te lea como alguien significativo, no reemplazable, no intercambiable, alguien que aporta profundidad, presencia emocional, claridad, dignidad. Y eso no se consigue actuando, sino sanando. Quiero dejarte con una pregunta que quizá te acompañe durante todo el día. ¿Qué pasaría si empezaras a caminar por tu vida como si fueras alguien cuya energía es un privilegio? ¿Cómo cambiarían tus vínculos? ¿Cómo cambiaría tu manera de enamorarte? ¿Cómo cambiaría tu relación con vos mismo? En los próximos minutos vamos a hablar de algo aún más profundo. 2 claves finales que no solo cambian cómo te ven, sino cómo te amás. Y lo que descubrirás ahí puede convertirse en el antes y después de tu historia emocional. Decime algo con el corazón en la mano. ¿No te cansaste un poquito de sentir que das demasiado y recibís lo justo para quedarte? ¿No te agotó esa sensación de tener que sostener vínculos que no te sostienen a vos? Yo lo sé. A veces uno sigue insistiendo porque en el fondo tiene miedo de aceptar que merece más. Porque cuando uno acepta eso, cambia toda la vida. Y cambiar da vértigo, pero también da libertad. Y ahora, mientras te hablo, quizá te estés preguntando por qué, si ya trabajaste en tu valor, en tus límites, en tu narrativa interna, todavía hay momentos en los que te cuesta que te vean como alguien significativo y no como un recurso emocional más. Y ahí es donde entran estas 2 claves finales, que no solo completan el proceso, sino que lo elevan a un nivel que transforma la forma en que te vinculás con vos y con los demás. Quiero que las escuches despacio, como si te las dijera al oído en una conversación donde no hay apuro, solo verdad. Porque la 7ª clave aparece justo en ese punto donde uno se empieza a respetar, pero todavía no aprendió a mostrarse desde su verdadera profundidad, y es algo fundamental. La capacidad de comunicar tu sensibilidad sin convertirla en una herramienta de seducción ni en una herida abierta que el otro pueda usar en tu contra. Quiero explicarte esto con una historia. Hace varios años atendí a un chico de 30 y pico, muy sensible, creativo,
inteligente, pero que tenía el hábito de enamorarse rápido y entregarse antes de tiempo. Me decía: Gabriel, yo soy transparente, muestro todo desde el principio porque no quiero jugar juegos. Y yo le dije: la transparencia es hermosa, pero mostrar todo demasiado rápido no es transparencia, es exposición. Y la exposición sin vínculo se convierte en vulnerabilidad sin contención. Cuando uno abre el alma en exceso, el otro no siempre sabe qué hacer con eso. A veces lo valora, pero otras se asusta, otras lo malinterpreta, otras se acostumbra a tener acceso ilimitado a tu mundo emocional como si tu sensibilidad fuera de uso público. La séptima clave consiste en encontrar ese equilibrio íntimo donde tu sensibilidad está presente, pero nunca regalada, donde mostrás tu mundo emocional, pero a un ritmo que te proteja, porque lo que se entrega de golpe no siempre se aprecia, lo que se comparte de manera gradual se cuida, porque la otra persona entiende que forma parte de algo valioso, algo que no se habilita para cualquiera. Cuando vos aprendés a administrar tu sensibilidad, no desde el miedo, sino desde el respeto por vos mismo, generás un magnetismo muy particular, el magnetismo de quien no necesita impactar para ser querido, de quien no necesita dramatizar para ser escuchado, de quien no necesita desbordar para ser visto. Quiero que pienses algo conmigo. ¿Cuántas veces te encontraste contando de más, revelando cosas demasiado íntimas demasiado rápido, buscando conexión, sí, pero quizá sin darte tiempo de evaluar si el otro tenía la capacidad emocional para recibir lo que vos estabas mostrando? La sensibilidad es un tesoro, y cuando uno entrega un tesoro sin conocer a quien lo recibe, corre el riesgo de que lo traten como una curiosidad pasajera. Eso hiere, y esa herida genera la idea errónea de que uno no es suficiente, cuando en realidad lo que falló fue el ritmo, no el contenido. Desde la psicología hablamos mucho de la regulación emocional, y en este contexto tiene que ver precisamente con eso: regular cuánto mostrás, cómo lo mostrás, a quién se lo mostrás y desde qué lugar interno lo haces. Mostrar tu sensibilidad no es abrir la puerta de golpe, es entreabrirla, es invitar, es compartir fragmentos, es permitir que el otro descubra, no entregarle un mapa completo y detallado antes de que lo pida. Cuando administras tu sensibilidad así, generás algo que muy poca gente sabe generar: intimidad sin exposición. Y la intimidad sin exposición es profundamente atractiva, porque deja lugar al misterio, pero también a la honestidad, porque muestra pero no se desnuda por completo, porque invita pero no ruega. Y eso, te lo aseguro, cambia la forma en que te ves. Si querés empezar a aplicar esta clave hoy mismo, probá a prestar atención a tus conversaciones. Obsérvate, pregúntate: ¿estoy compartiendo esto porque lo siento o porque tengo miedo de que el otro se aleje si no le doy acceso total? Esta diferencia es vital. Cuando compartís desde la necesidad, la sensibilidad se vuelve herramienta. Cuando compartís desde la autenticidad, la sensibilidad se vuelve puente, y los vínculos verdaderos necesitan puentes. Y ahora quiero llevarte hacia la octava clave, que es una de las más profundas y complejas, quizás la más transformadora de todas: la construcción de un estilo de presencia que deje huella incluso cuando te vas. No hablo de ausencia dramática ni de hacerte el inalcanzable. Hablo de algo más sutil, más real. Aprender a estar de una manera tan auténtica, tan humana, tan conectada con vos mismo, que incluso cuando no estás, el otro siente tu energía, siente tu profundidad, siente tu impacto, y no puede reemplazarlo fácilmente. Te cuento algo que aprendí después de años de escuchar historias humanas. Lo que nos duele no es cuando alguien se va. Lo que nos duele es cuando alguien se va y no sentimos diferencia. Ahí entendemos que nunca ocupamos un lugar real. Y muchas veces eso pasa porque nuestra presencia estaba sostenida por el esfuerzo, no por la esencia. Te lo digo así, sin vueltas: cuando vos te esforzás para agradar, tu presencia se esfuma cuando dejás de esforzarte. Pero cuando vos te mostrás desde tu autenticidad, tu presencia queda grabada en el otro. Y eso no se olvida. La octava clave consiste en construir un modo de estar que sea coherente, estable, genuino. No la versión exagerada de vos, no la versión complaciente, no la versión que quiere gustar. La verdadera, esa que aparece cuando estás tranquilo, cuando no estás
intentando impresionar, cuando simplemente compartís lo que sos. Ese tipo de presencia genera un efecto psicológico muy fuerte, el efecto de la significancia emocional. Las personas que tienen presencia significativa no son las más ruidosas, ni las más seductoras, ni las más seductoras, ni las más disponibles. Son las que tienen una identidad clara, una energía honesta, una forma de mirar que no se negocia y una manera de vincularse que respeta su propio mundo interno. Una vez escuché a una mujer en terapia decir: «Yo no sé qué pasa conmigo, Gabriel. Cuando me voy nadie me extraña». Y yo le pregunté: «¿Vos dejás huella o dejás servicio?». Se quedó en silencio, porque entendió que muchas veces estaba tan ocupada solucionando, acompañando, sosteniendo, facilitando, que su presencia se transformaba en utilidad. Y lo útil, cuando se va, se reemplaza, pero lo esencial, cuando se va, se siente. Lo esencial no se reemplaza, lo esencial deja un vacío que nadie ocupa de la misma manera. Quiero proponerte un ejercicio muy simple pero muy poderoso. Pensá en una persona que dejó huella en tu vida. No necesariamente un amor. Puede ser un amigo, un maestro, alguien que marcó un antes y después. ¿Qué recordás de esa persona? ¿Su sacrificio, su disponibilidad? ¿O recordás su manera de mirar, su forma de hablarte, su autenticidad, la seguridad que transmitía, la paz que daba, la profundidad que tenía? Eso es presencia. Y eso se construye, se trabaja, se entrena. No es un don, es un proceso. Tu presencia se fortalece cuando dejas de vivir en función del impacto que causás y empezás a vivir en función de la verdad que sostenés. Y ahí, recién ahí, la gente empieza a verte como un lujo, porque hay algo en vos que no se puede comprar, ni copiar, ni manipular, y eso es lo más valioso que un ser humano puede ofrecer. Quiero que te preguntes esto con honestidad. ¿Cómo sería tu vida si empezaras a presentar tu presencia en cada vínculo desde tu esencia más limpia, sin exagerarla y sin esconderla? ¿Qué relaciones se transformarían? ¿Qué relaciones se caerían? ¿Qué nuevas puertas se abrirían cuando alguien perciba que lo que traes no se consigue todos los días? Estas dos claves finales no están hechas para gustar, están hechas para liberarte, para que entiendas que tu sensibilidad no es debilidad, que tu ritmo interno es valioso, que tu presencia tiene un impacto natural cuando dejas de disfrazarla para agradar. Y ahora que las recorrimos juntos, quiero que te quedes con una sensación. No estás aprendiendo a que te vean como un lujo manipulando tu conducta. Estás aprendiendo a recuperar tu valor para que el mundo lo perciba sin esfuerzo. Estás dispuesto a ser alguien inolvidable, aunque eso implique dejar de ser alguien disponible. Si esta parte te tocó, te invito con mucho cariño a suscribirte al canal, compartir este video con alguien que necesite escucharlo y dejar en los comentarios la afirmación poderosa de hoy. Mi presencia deja huella porque es verdadera. Activa la campanita, así seguimos este viaje emocional juntos con la profundidad que mereces. ¿Cuántas veces te apagaste un poquito así, casi sin darte cuenta, para no parecer demasiado intenso, demasiado sensible, demasiado bueno, demasiado exigente, demasiado vos? A veces uno hace eso sin pensarlo. Se calla, se ajusta, se achica, no porque no tenga luz, sino porque teme que esa luz no sea bienvenida. Y mientras tanto pasa algo silencioso pero devastador. La gente empieza a verte en versión reducida. Empiezan a relacionarse con el envase, no con el alma. Y vos terminás viviendo en un lugar que no es tuyo, rodeado de vínculos que no están ahí por la persona que verdaderamente sos, sino por la que te esforzás en parecer. Y eso, tarde o temprano, te rompe. Por eso quiero que hablemos de la novena clave, la última, la que integra todas las anteriores y les da sentido. Porque después de haber trabajado tu valor, tu selectividad, tus límites, tu independencia afectiva, tu presencia y tu sensibilidad, queda un paso más, uno que parece simple pero es profundamente transformador: permitirte brillar sin culpa. Y te lo digo así, bien directo. Cuando vos dejás de pedir permiso para ser quien sos, la gente te mira distinto, te mira con respeto, te mira con admiración, te mira con curiosidad y sobre todo te mira con la sensación de estar frente a alguien que no necesita disminuirse para pertenecer. Pero permitirse brillar no es agrandarse, ni ponerse por encima,
ni jugar al personaje perfecto. Permitirse brillar es animarse a ocupar el espacio emocional que te corresponde. Es dejar que tu manera de pensar, sentir, amar y expresarte exista sin autorizarse a través de nadie. Porque cuando uno brilla desde la autenticidad, no deslumbra, ilumina. Ilumina al otro, ilumina la relación, ilumina el vínculo. Hay una mujer que atendí una vez, muy talentosa, muy inteligente, pero acostumbrada a apagarse. Me decía: Gabriel, cada vez que soy yo misma, siento que molesto. Y yo le respondí: vos no molestás, vos revelás lo que el otro no puede sostener, y no tenés por qué disminuirte para que alguien alcance tu tamaño emocional. Y te quiero regalar esa frase a vos también. La novena clave implica reconocer que tu brillo, tu sensibilidad, tu profundidad y tu manera de amar no son excesos, son riquezas, y que solo van a poder acompañarte personas que no se asusten de eso. Personas que tengan la fortaleza emocional para verte tal cual sos sin querer achicarte. Personas que se alegren de tu crecimiento y no que se sientan amenazadas. Personas que entiendan que tu luz no opaca, acompaña. Y las personas que no saben amar a alguien luminoso no dejan de aparecer en tu vida porque fallaste, dejan de aparecer porque creaste un estándar emocional que no pueden sostener. Y eso no es pérdida, es selección natural del alma. Quiero que te preguntes algo ahora, mientras escuchás estas palabras. ¿Qué parte de vos dejaste escondida para no incomodar? ¿Qué versión tuya guardaste en un cajón por miedo a que te juzguen? ¿Qué deseo, qué sueño, qué manera de amar postergaste? Y pensá por qué. ¿Fue por miedo al rechazo? ¿Por miedo a parecer demasiado? ¿Por miedo a no ser suficiente? ¿O simplemente por costumbre? Sea cual sea la respuesta, quiero decirte algo que quizá necesites escuchar hace tiempo. Tu brillo no fue hecho para ser discreto. Tu sensibilidad no es un estorbo. Tu profundidad no es una exageración. Tu capacidad de sentir no es debilidad. Tu autenticidad no es rara, es valiosa, es única. Y es justamente eso lo que te convierte en un lujo emocional, no en una opción descartable. Desde la psicología hablamos de la autoexpansión, ese momento en el que una persona empieza a autorizarse a sí misma sin pedir validación externa. Cuando vos haces eso, algo cambia a nivel perceptual. Las personas dejan de mirarte con superioridad y empiezan a mirarte con respeto. Dejan de verte como alguien disponible y empiezan a verte como alguien significativo. Dejan de asumir que vas a estar siempre y empiezan a cuidar tu presencia. Porque el brillo auténtico genera una respuesta emocional inevitable, inspira. Y lo que inspira no se reemplaza, no se descarta, no se deja para después. Pero quiero que entiendas algo importante. Para permitirte brillar, primero tenés que despedirte de la versión tuya que actuaba como si no mereciera nada. Esa parte que aceptaba migajas, que justificaba malos tratos, que se conformaba con poco, que se quedaba donde no la cuidaban. Esa parte que quería ser elegida aun cuando el otro no hacía nada por merecerte. Y sé que despedirse de esa versión duele, porque fue útil, te protegió, te mantuvo a salvo. Pero ahora ya no te sirve, ahora te toca crecer. Y el crecimiento siempre exige que una parte tuya muera para que otra pueda nacer. Quiero contarte algo que vi muchas veces en consultorio. Cuando una persona empieza a recuperar su brillo, no solo cambia su forma de relacionarse, cambia su postura corporal, cambia su energía, cambia su mirada. Empieza a hablar con otra seguridad, otra serenidad, otra claridad. Ya no pide permiso para existir. Ya no se disculpa por sentir. Ya no compite, ya no fuerza, ya no corre detrás de nadie. Y sin embargo empieza a atraer lo que siempre quiso. No por esfuerzo, sino por coherencia. Porque cuando uno brilla desde la autenticidad, se vuelve un imán para vínculos sanos. Es un fenómeno emocional tan real como el cansancio o la alegría. Quiero que hoy, ahora, en este instante, entiendas que permitirte brillar no es ego, es responsabilidad. Porque cuando vos te mostrás en tu mejor versión interna, no en la impecable sino en la verdadera, ayudás a los demás a hacer lo mismo. Mostrás que se puede ser profundo sin dramatizar, que se puede ser sensible sin ser dependiente, que se puede poner límites sin dejar de amar, que se puede elegir sin miedo.
que se puede cuidar la propia dignidad sin convertirse en alguien frío. Y por eso esta última clave es tan importante, porque nadie que brilla desde la autenticidad es percibido como una opción, es percibido como una experiencia emocional. Y las experiencias emocionales no se reemplazan, se buscan, se extrañan, se eligen. Cuando aprendes a brillar sin culpa, la gente no se pregunta si quiere tenerte cerca. Se pregunta cómo hizo para vivir sin vos antes. Ahora quiero que respires hondo conmigo, porque no quiero que este cierre sea teórico. Quiero que lo sientas, que te cale, que se meta en el cuerpo. Cerrá los ojos un segundo si podés. Pensá en la vida que querés construir. Pensá en los vínculos que querés atraer. Pensá en la forma en que querés que te miren. Y pregúntate, ¿estoy viviendo como alguien que merece lo que desea o como alguien que teme pedir su lugar? La respuesta que aparezca es tu brújula emocional. No la ignores, porque a partir de hoy, después de recorrer las 9 claves, quiero que te lleves algo muy simple y muy profundo. No te conviertas en una versión más pequeña de vos para que te quieran, porque cuando uno se achica, encaja, pero cuando uno se permite brillar, trasciende. Y vos no viniste a esta vida a encajar, viniste a trascender en los corazones correctos. Y para eso necesitas mostrarte entero, no reducido. Y ahora déjame decirte esto, casi como un abrazo en palabras, estás a un paso de cambiar por completo la forma en que te relacionás con tu propio valor. Estás a un paso de empezar a caminar como alguien que no ruega amor, sino que lo inspira. Alguien que no espera respeto, sino que lo encarna. Alguien que no teme perder porque sabe que lo que es para él no lo obliga a achicarse. Estás a un paso de transformarte en la versión tuya que hace años querías ser y que por miedo, por costumbre o por dolor fuiste dejando para después, intentando avivar algo que ella sentía que se apagaba. Una noche, después de cenar, él se fue a otra habitación a ver videos en el teléfono. Nada grave, nada raro. Algo que cualquiera podría decir, bueno, está cansado. Pero a ella le cayó una ficha. Lo miró desde la puerta, intentando recordar cuándo había sido la última vez que él la había buscado, con ganas, con interés, con deseo real de estar en su mundo. No supo responder, y lloró sin que nadie la viera. ¿Por qué te cuento esto? Porque soltar emocionalmente no pasa el día que decís, basta. Pasa mucho antes, cuando tu cuerpo empieza a sentir que sostenés una historia sin reciprocidad. Cuando tu alma, en silencio, empieza a pedir libertad aunque tu mente aún quiera quedarse. Pero soltar a alguien que no te valora no es un acto de orgullo, ni un castigo. Es un acto de amor propio. Y te juro que entiendo que es difícil, porque uno no suelta lo que quiere perder. Uno suelta lo que ya no puede seguir cargando. Y acá quiero que viajes conmigo a otro escenario, quizás más cercano. Imagina que tenés una soga en las manos. Del otro lado hay alguien que en su momento tiraba con vos, hacía fuerza, construía, pero ahora esa persona soltó la cuerda. No lo dijo, no lo anunció, simplemente dejó de tirar. ¿Qué pasa si vos insistís en sostener del otro lado? Te lastimás las manos, se te marcan los dedos, te quedan heridas que tardan meses en cerrar, y al final la soga ni siquiera sirve para unirlos, solo para lastimarte. Eso es aferrarse emocionalmente a alguien que ya no te valora. Tirás de una cuerda que del otro lado está suelta, pero acá quiero que te detengas un segundo, porque esto no va de culpas. No se trata de culpar a la otra persona por no valorarte, ni de culparte vos por haber amado de más. Amar nunca es el problema. El problema es quedarse donde uno ya no es visto. Y sé que vos lo sabés, sé que ya lo sentiste. Ese momento en el que esperás un mensaje que no llega, una palabra que no aparece, un gesto que no existe. Ese instante en el que te decís, capaz mañana, pero mañana tampoco pasa. Y entonces el alma empieza a cansarse. Desde la psicología hablamos de un concepto llamado disonancia afectiva, cuando lo que sentís no coincide con lo que recibís. Es como si tu corazón estuviera en una frecuencia y la realidad en otra completamente distinta. Y cuando eso se sostiene por mucho tiempo, aparece un desgaste profundo. No es tristeza solamente, es una sensación de desamparo, de desorientación, una pérdida de identidad. Porque cuando alguien deja de valorarte, empezás a preguntarte si el problema sos vos. Y quiero que escuches esto con toda tu sensibilidad. Nunca sos el problema por esperar amor de alguien que un día te lo prometió.
pero también es cierto que hay un momento crucial, íntimo, honesto, en el que tenés que preguntarte, ¿cuántas veces más voy a insistir donde ya no hay lugar para mí? Te quiero hablar ahora de cómo se suelta emocionalmente desde un enfoque psicológico real, no desde frases hechas, porque soltar no es bloquear a alguien, ni borrar fotos, ni hacerte el fuerte. Eso es superficie. Soltar de verdad es un proceso interno que empieza con un acto muy doloroso: aceptar lo que no va a pasar. Aceptar que esa persona no va a cambiar. Aceptar que no va a darte lo que vos sí diste. Aceptar que no va a reconocer tu valor. Aceptar que a veces el amor se va sin decir adiós. Y sé que aceptar duele, duele mucho, pero también es el primer paso para curarte. Si querés un ejercicio para empezar este proceso, te propongo algo simple pero poderoso. Toma un papel y escribí 2 columnas. En la primera, anotá todo lo que vos le diste a esa persona: tiempo, paciencia, perdones, oportunidades, cariño, entrega, comprensión. En la segunda columna, anotá lo que recibiste. No lo justifiques, no lo adornes, no lo racionalices. Escribí lo que realmente fue. Cuando termines, mira la diferencia. Ese contraste es una radiografía emocional. Te muestra sin adornos por qué estás tan cansado o cansada. Y también te muestra por qué soltar no es una pérdida, es un alivio que todavía no te permitiste. Otra forma de empezar a soltar es la que llamamos reorientación afectiva. Cambiar el foco. Cuando alguien no te valora, todo tu mundo emocional se organiza en torno a esa falta. Vos buscás, esperás, intentás. Pero reorientar implica volver a vos. Preguntarte qué necesitas, qué te gusta, qué te hace bien, qué te devuelve la sonrisa que esa persona te quitó sin querer. Y acá quiero decir algo que quizás te sacuda un poco. El vacío que sentís no es por la persona que no te valora. El vacío es por vos, por todo lo que dejaste de darte mientras intentabas retener lo que ya no estaba. Y está bien que te duela. El dolor no es un error, es un mensaje. ¿Querés una práctica más profunda? Usamos mucho en clínica lo que llamamos diálogo interno restaurador. Escribirle una carta a esa persona, pero no para enviarla, para vos. Una carta donde digas todo lo que no dijiste, lo que te dolió, lo que necesitaste, lo que diste, lo que se quebró, lo que te hubiera gustado. Esa carta es un cierre emocional, una manera de decirle a tu alma: ya está, lo dije, lo solté. Cuando escribís, el inconsciente encuentra un orden que la mente no podría conseguir sola. Y creo que notes algo que pasa siempre. Cuando uno empieza a poner palabras al dolor, el cuerpo afloja, porque el sufrimiento no se cura negándolo, se cura nombrándolo. Ahora, mientras estás escuchando esto, capaz te estás preguntando: ¿y qué hago con el miedo a quedarme solo? ¿Qué hago con esa sensación de pérdida? Ese miedo es natural. Soltar es un duelo. No importa si la persona se va o si simplemente deja de valorarte, vos igual perdés una ilusión. Y eso duele. Pero también es un camino hacia vos mismo. Y nadie llega a su verdadero amor propio sin atravesar un poco de oscuridad. Déjate acompañar por esta idea. Soltar no es perder. Soltar es dejar de sostener lo que ya te está lastimando. Y ahora quiero cerrar esta parte dejándote unas preguntas que capaz te remuevan un poco, pero son necesarias. ¿Quién serías vos si dejaras de esperar el reconocimiento de quien no supo darte lugar? ¿Qué versión tuya quedó atrapada en esa historia y pide a gritos ser rescatada? ¿Y qué pasaría en tu vida si hoy empezaras a elegirte como esperaste que te eligieran? En los próximos minutos vamos a entrar en un territorio todavía más profundo, el lugar donde se esconde el verdadero motivo por el que nos quedamos atados a personas que no nos valoran y cómo se corta ese patrón para siempre. Lo que descubrirás después puede cambiar la forma en que te mirás a vos mismo. Y antes de continuar, si sentiste que estas palabras te tocaron de algún modo, te invito con cariño, sin obligación, a suscribirte al canal, a activar la campanita, a compartir este video con alguien que necesite escucharlo y dejar en los comentarios una afirmación poderosa que te acompañe hoy. Merezco el amor que también sé dar. Hay un lugar dentro nuestro donde se gesta, casi en silencio, la verdadera razón por la que nos quedamos atados a personas que no nos valoran. No es un lugar evidente, ni lógico, ni consciente. Es un rincón más primitivo, más vulnerable, más infantil incluso, y por eso cuesta tanto detectarlo. Porque cuando uno mira la superficie piensa: me quedo porque lo quiero, me quedo porque tengo esperanza, me quedo porque es difícil soltar. Pero la superficie nunca cuenta toda la historia.
La verdad está mucho más adentro. Nos quedamos porque hay una herida vieja que esa relación reactiva y de alguna manera también intenta calmar. Sí, lo sé, suena contradictorio. ¿Cómo puede ser que algo que duele también calme? Porque el ser humano emocionalmente no busca lo que es bueno, busca lo que es familiar. Y muchas veces el desamor es un viejo conocido. Quiero llevarte a un territorio interno que pocas veces se habla con honestidad. Ese instante en el que te preguntás, ¿por qué sigo esperando algo de alguien que nunca lo va a dar? Y la respuesta, aunque duela, está en tu historia. No en la historia con esa persona, sino en la historia con vos mismo. Mira, te cuento algo que veo todo el tiempo en consultorio. Hay personas que crecieron con un amor intermitente, padres que a veces estaban, a veces no, adultos importantes que daban cariño pero también lo retenían, figuras afectivas que aparecían solo cuando les convenía. Y ese tipo de amor, inestable, imprevisible, deja una marca muy profunda. Cuando creces así, el amor deja de sentirse como un refugio y empieza a sentirse como una conquista. Aprendés que para que te quieran tenés que esforzarte, que el afecto no es un derecho, sino una recompensa, que tenés que ganártelo. Y lo peor es que ese modelo se normaliza tanto, que cuando aparece alguien que te valora de verdad, te cuesta creerlo, te parece raro, sospechoso, demasiado fácil. Pero cuando aparece alguien emocionalmente inaccesible, ahí sí, ahí aparece la adrenalina, la sensación familiar. Esa mezcla entre deseo y carencia que te recuerda algo viejo, algo que tu cuerpo ya conoce, y sin querer te enganchás, no por esa persona, sino por lo que esa persona representa en tu historia emocional. No es amor, es repetición. Te voy a contar algo que le pasó a un hombre llamado Martín, un paciente al que atendí hace algunos años. Él estaba prendido, casi obsesionado, de una mujer que nunca lo priorizaba. A veces lo buscaba con entusiasmo, otras desaparecía. A veces lo hacía sentir especial, otras lo ignoraba. Esa montaña rusa emocional lo tenía atrapado. Vivía pendiente de sus mensajes, de sus estados de ánimo, de sus migajas de cariño, y él sabía que lo estaba lastimando, pero no podía cortar. Una tarde me dijo, ¿por qué no puedo dejar a alguien que ni siquiera me quiere bien? Y yo le pregunté, ¿quién te quería así cuando eras chico? Él se quedó en silencio, bajó la mirada y entendió. Su mamá era una mujer buena, sí, pero emocionalmente imprevisible. Un día lo llenaba de abrazos, al otro día estaba fría, distante, perdida en sus problemas. Él había crecido intentando ganarse su atención y ahora de adulto repetía ese mismo intento con mujeres que le recordaban, sin que lo supiera, esa dinámica de falta y búsqueda. Ahí está la clave. Uno se queda donde la herida se siente cómoda, donde el dolor le resulta conocido, donde la historia emocional se repite con precisión quirúrgica. Y acá quiero que notes algo importante. No es que elijas sufrir, no es que te guste sufrir, nadie elige eso. Lo que elegís sin darte cuenta es la sensación familiar de un amor que te exige luchar. Y mientras no descubras esa raíz, vas a sentir que soltar es casi imposible. Por eso hoy quiero ayudarte a cortar ese patrón para siempre. Y cortar ese patrón no se logra diciendo, ya fue, no vuelvo más. Eso es un síntoma, no una solución. Cortar el patrón implica ir al lugar donde empezó la historia, no donde terminó. Vamos a ir juntos a ese lugar. Primero quiero que pienses en esta pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez en tu vida que sentiste que tenías que ganarte el amor de alguien? No te apures a responder. Cerrá un minuto los ojos si podés. Andá hacia atrás, hacia tu infancia, hacia tus primeros vínculos. Pensá en cómo te miraban, cómo te hablaban, cómo reaccionaban cuando llorabas, cuando brillabas, cuando pedías atención. Ese primer molde es el que después se replica en tus relaciones adultas. Y si tu molde fue un amor que te hacía esperar, vas a quedarte esperando toda la vida, aun cuando ya no haya nadie sosteniéndote la mano del otro lado. Pero acá viene algo que sí puede cambiarte la vida. No estás condenado a repetir tu historia emocional. Esa herida puede sanarse, ese patrón puede romperse. Pero para lograrlo, necesitas 3 movimientos internos que te voy a explicar despacio para que realmente puedan transformarte. El primer movimiento es reconocer la herida original, no idealizar tu infancia, ni justificar a quienes no supieron darte lo que necesitabas. No se trata de culpar a nadie, sino de comprender. Cuando podés decir sí, crecí sintiendo que no alcanzaba. Sí, me faltó presencia. Sí, tuve que esforzarme por ser visto, el corazón empieza a ordenarse. La verdad nunca lastima tanto como la negación. La claridad es el inicio de la libertad emocional. El segundo movimiento es diferenciar el pasado del presente. Porque cuando te quedas atado a alguien que no te valora,
no es esa persona la que te atrapa. Es la sensación de volver a ser ese niño o esa niña esperando ser elegido. Y ahí se produce el engaño emocional. Crees que si esta vez lo conseguís, sanás lo que te pasó antes. Pero el pasado no se repara repitiendo la herida. Se repara eligiendo distinto. Y el tercer movimiento, el más desafiante pero también el más liberador, es redefinir tu noción de amor. Dejar de asociarlo con esfuerzo. Dejar de creer que amar es aguantar. Dejar de pensar que si te cuesta, vale más. No, el amor sano no te agota, no te exige que te achiques, no te deja esperando, no te deja dudando de tu valor. Hay algo que se dice poco, pero es esencial. Cuando alguien no te valora, el problema no es tu falta de valor, es su incapacidad de ver. Y vos no podés vivir dependiendo de la vista emocional de alguien más. Quiero que hagamos un ejercicio terapéutico que suelo usar mucho en procesos de apego. No es simple, pero es poderoso. Se llama reparentalización afectiva. ¿Qué significa esto? Convertirte en el adulto que necesitaste cuando eras chico. Suena abstracto, pero es muy concreto. Cada vez que te sientas tentado a quedarte donde no te valoran, pregúntate ¿qué haría un adulto amoroso para cuidar de ese niño que fui? Y te digo algo, un adulto amoroso jamás dejaría a un niño esperando cariño de alguien que no se lo quiere dar. Ese adulto lo tomaría de la mano y lo sacaría de ahí, lo protegería, le diría vos merecés algo distinto. Ese adulto sos vos. Y quiero que escuches esto, cada vez que dejas a alguien que no te valora, no estás renunciando al amor. Estás volviendo a buscar al niño que fuiste, el que necesitaba que por fin alguien lo eligiera primero. Y ese alguien ahora puede ser vos. Pero cortar el patrón no solo es emocional, también es práctico. Necesita acciones concretas. Una de ellas es poner límites. No castigos, límites. Los límites no son para alejar a los demás, son para protegerte a vos. Un límite emocional, claro, sería algo así. No voy a quedarme donde siento que mi presencia no importa. No voy a invertir energía en quien no la devuelve, no voy a perseguir a quien se aleja. Límites simples, pero firmes. Límites que le dicen a tu herida, ya no te voy a exponer al mismo dolor. Otra acción práctica es desarmar la fantasía. Sí, la fantasía, porque quedarse atado a alguien que no te valora nunca es por lo que esa persona realmente hace, es por lo que imaginás que podría ser, es por ese sueño que construiste en tu cabeza. Pero la fantasía no abraza, no llama, no se compromete, no te sostiene cuando temblás. La fantasía solo te retiene. Por eso escribí en un papel, no en la mente. ¿Quién es esta persona realmente? ¿Qué me da hoy? ¿Qué recibo concretamente en el día a día? La realidad, cuando se pone por escrito, suele ser mucho más sincera que los sueños. Y ahora te quiero hablar de algo que es decisivo para cortar el patrón para siempre, cambiar el lugar que ocupás dentro de vos mismo. Porque cuando alguien no te valora, vos lo pones en el centro. Todo gira alrededor de esa persona. Tus emociones, tus pensamientos, tu energía, tus decisiones. Pero para sanar necesitas mover el eje, que el centro seas vos. Te hago una pregunta simple pero profunda. ¿Cuánto tiempo hace que no te elegís primero? Y no hablo de egoísmo. Hablo de dignidad emocional, de respeto propio, de mirar tu vida y decir, esta vez elijo un amor donde no tenga que mendigar. Esta vez me quedo donde me vean. Esta vez no voy a insistir donde solo me desgasto. Y algo mágico empieza a pasar cuando haces ese cambio interno, se rompe el patrón. Lo que antes te atraía empieza a aburrirte. Lo que antes te arrastraba empieza a repelerte. Y lo que antes ignorabas. La gente que sí te valora, que sí te respeta, que sí te cuida, empieza a sentirse como hogar. Porque por fin coincidís con tu historia nueva, no con la vieja. Quiero dejarte unas preguntas que van a abrirte un espacio de revelación interna si te animás a escucharlas sin defensas. ¿A quién estás tratando de que te vea? ¿Realmente a esa persona o a alguien del pasado que todavía no pudo verte? ¿A qué parte tuya le está hablando este dolor? ¿Y qué pasaría si por primera vez en tu vida no esperaras ser elegido y empezaras a elegir vos? En los próximos minutos vamos a meternos en un territorio todavía más transformador. Cómo reconstruir tu identidad emocional después de soltar, cómo volver a confiar en vos y cómo abrirte a un amor que esté a tu altura. Lo que viene después puede cambiar el tipo de relaciones que vas a aceptar para siempre. Hay un momento después de soltar a alguien que no te valoraba, que se siente extraño. No es alivio total, no es tristeza total,
Es una especie de silencio interno, como si tu alma recién se despertara después de una larga noche y todavía no supiera bien dónde está. Ese silencio es el comienzo de la reconstrucción, porque lo que nadie te dice es que cuando soltás a alguien, no solo dejas ir a la persona, también dejas ir la versión de vos que vivía alrededor de esa historia. Y esa versión, aunque doliera, era conocida, te sostenía, te organizaba el día, las emociones, las expectativas. Ahora, sin ese vínculo, aparece un vacío que asusta, pero también es una oportunidad inmensa volver a armarte, esta vez desde un lugar más honesto, más libre, más tuyo. Reconstruir la identidad emocional no significa volver a ser el de antes, no. Significa descubrir quién sos después de haber atravesado un dolor que te cambió, porque el dolor, cuando se atraviesa con conciencia, no destruye, redefine. Quiero contarte algo que le pasó a una paciente llamada Sofía. Ella había dejado una relación en la que se había apagado sin darse cuenta. Un amor unilateral de esos que desgastan de a poco. Después de irse, se sentía vacía, sin fuerza, sin rumbo. ¿Y ahora quién soy?, me preguntó una tarde. Y ahí entendí algo que veo en muchos cuando amamos desde la carencia. Terminamos formando nuestra identidad alrededor del otro, de sus necesidades, de sus tiempos, de su valoración. Cuando ese otro desaparece, sentimos que desaparecemos nosotros. Pero la identidad verdadera no se pierde, se oculta, se esconde debajo de capas de esfuerzo, de culpa, de expectativas ajenas. Y lo que toca ahora es empezar a sacarlas, una por una. Vamos paso por paso. El primer movimiento para reconstruirte es recuperar tu voz interna. Esa voz que se fue silenciando para no molestar, para no discutir, para no incomodar. ¿Cuántas veces cediste cuando querías decir que no? ¿Cuántas veces te callaste para evitar conflictos? ¿Cuántas veces postergaste lo que sentías por miedo a que te abandonaran? Ahora que soltaste, necesitas volver a escucharte. Y eso se hace a través de pequeñas preguntas cotidianas. ¿Qué necesito hoy? ¿Qué quiero de verdad? ¿Qué me hace sentir vivo, valorado, en paz? Estas preguntas parecen simples, pero reactivan una brújula emocional que estaba dormida. Y cuando esa brújula se despierta, empezás a volver a vos. El segundo movimiento es reconectar con tus deseos. No los deseos que adaptaste para encajar en la relación. No los deseos que quedaron guardados para que el otro no se sintiera incómodo. Los tuyos, los originales, los que quizá hace años no te animás a mirar. Y acá te pido algo concreto. Volvé a hacer una lista de cosas que te daban placer antes de esa relación. Actividades, sueños, curiosidades, hasta gustos simples. Te sorprendería la cantidad de gente que deja de hacer lo que ama por sostener un vínculo que la encoge. Cuando Sofía hizo este ejercicio, se dio cuenta de que había dejado de bailar algo que amaba porque a su pareja le parecía tonto. Eso no la destruyó en el momento, pero la fue apagando. Cuando volvió a bailar, no solo movió el cuerpo, recuperó una parte de ella que estaba atrapada. Y así funciona la identidad, vuelve por pedacitos, en gestos chiquitos, en decisiones mínimas, en momentos que parecen insignificantes pero que, si los mirás con atención, te devuelven a casa. El tercer movimiento es desarrollar una relación nueva con tu propio valor, porque cuando alguien no te valora, uno tiende a mirarse con los ojos del otro, y eso es un peligro. Te repetí frases como, no soy suficiente, seguro hice algo mal, no alcanzo, pero ese espejo está roto, y reconstruirte es dejar de verte desde ese lugar y empezar a verte desde adentro. A veces pedirle a alguien que se valore suena cliché, pero no es un cliché si entendés algo clave. Valorarse no es un sentimiento, es una práctica, y se construye con acciones, con decisiones, con límites, con hábitos que te recuerdan todos los días que vos también sos digno de tu propia presencia. Te doy un ejemplo terapéutico muy concreto que funciona. Cada noche, antes de dormir, escribí una sola frase sobre algo que hiciste ese día que te hizo bien, aunque sea mínimo. Hoy me respeté cuando dije que no. Hoy me cuidé cuando descansé. Hoy me acompañé cuando me sentí triste. Cuando escribís tu valor, tu inconsciente empieza a registrarlo, aunque tu mente no lo crea del todo. Ahora hablemos de algo que sé que te importa: volver a confiar en vos. La confianza en uno mismo se rompe en relaciones donde te desarmás para sostener al otro, porque empezás a desconfiar de tus emociones, de tus intuiciones, de tus límites. Sentís que todo lo que haces está mal, que exagerás, que sentís de más. Y cuando por fin te vas, quedás con la sensación de que no sabés elegir, que no sabés amar, pero eso es un reflejo de la desvalorización que viviste, no de tu verdad. La confianza se recupera cuando empezás a validar tus propios procesos. Quiero que recuerdes algo: vos tomaste la decisión de soltar, y esa decisión no fue fácil.
pero la tomaste. Eso ya dice muchísimo de tu fortaleza. La confianza nace ahí, en esas pequeñas victorias que no aplaude nadie, pero que cambian tu vida. Un ejercicio para trabajar la autoconfianza emocional es este. Escribí 3 situaciones de tu vida donde te hayas cuidado, aunque el resto no lo haya notado. Pueden ser decisiones chiquitas, como alejarte de alguien que te hacía mal, pedir ayuda cuando estabas mal, o incluso decir la verdad cuando te daba miedo. Tu historia tiene momentos de valentía que no estás viendo. Y ahora quiero meterme en la parte que más miedo da, pero también la más hermosa. Cómo abrirte de nuevo a un amor a tu altura. Un amor a tu altura no es un amor perfecto, no es alguien que nunca se equivoca, ni alguien que te lee la mente, es alguien que coincide con tu dignidad emocional, alguien que no te pide que te encojas, alguien que te recibe con tu historia, con tus heridas, con tu luz, alguien cuyo amor no te pone ansioso, sino en calma. Pero para llegar ahí, primero necesitas redefinir lo que buscas. Quiero proponerte un ejercicio muy profundo, casi quirúrgico. Escribí 2 listas. En la primera, cómo quiero sentirme en mi próxima relación. En la segunda, qué no estoy dispuesto a negociar nunca más. Las listas no hablan de la otra persona, hablan de vos. Porque cuando sabés cómo querés sentirte, dejás de conformarte con migajas. Y cuando sabés lo que no negociás, dejás de aceptar dinámicas que te rompen. Una mujer una vez escribió en su lista: quiero sentir que mi amor no es un examen. Eso lo cambió todo para ella. Porque antes había confundido amor con mérito, y ahora sabía que el amor, el real, no se rinde, se comparte. Ahora quiero darte una verdad que quizá te duela un poco, pero te va a liberar. El amor a tu altura va a aparecer recién, cuando vos estés parado a tu altura, porque las relaciones son espejos. Si estás quebrado, atraes vínculos que se pegan en tus grietas. Pero cuando te reconstruís, atraes vínculos que suman luz, no que te la quitan. Y no hace falta estar perfecto para amar. Nadie está perfecto. Hace falta estar consciente, presente, en contacto con vos. Eso basta para abrirle la puerta al amor correcto. Quiero que te imagines por un momento una escena. Vos mirando a alguien a los ojos, sin miedo, sin mendigar, sin disfrazarte. Vos entero, vos auténtico. Vos eligiendo y siendo elegido. Vos siendo visto. ¿Sabés qué se siente eso? Se siente hogar, no vértigo. No ansiedad, hogar. Y ese hogar no empieza con la otra persona, empieza con vos. Con la forma en que te hablás, con la forma en que te tratás, con la forma en que te elegís. Porque cuando uno se reconstruye emocionalmente, no busca un amor para que lo complete. Busca un amor para compartir desde la abundancia, no desde la carencia. Quiero dejarte acá unas preguntas que podrían abrirte un nuevo camino si te animás a escucharlas sin miedo. ¿Quién estás empezando a ser ahora que ya no vivís alrededor del dolor? ¿Qué versión tuya se está despertando detrás del duelo? ¿Y qué tipo de amor crees que podría llegar a tu vida cuando por fin te reconoces como alguien digno, entero, luminoso? En los próximos minutos vamos a entrar en un terreno que te puede cambiar la vida, cómo sostener esta nueva identidad emocional en el tiempo, cómo evitar volver a repetir viejos patrones y cómo convertirte en alguien que ya no se traiciona, ni siquiera por amor. Lo que viene ahora puede marcar un antes y un después en tu forma de vincularte. Y antes de seguir, si esta parte te tocó en algún rincón profundo, te invito a suscribirte, activar la campanita, compartir este video con alguien que lo necesite y dejar en los comentarios una afirmación poderosa para hoy. Me elijo primero, sin miedo y sin culpa. Hay un momento en el proceso de sanar donde aparece un miedo silencioso, casi secreto. Es ese instante en el que te empezás a sentir mejor, empezás a reencontrarte, a respirar distinto y al mismo tiempo sentís el temor de retroceder, porque sabés lo que te costó salir de ahí, sabés lo que te dolió, sabés el tipo de herida que te dejó esa historia. Y en el fondo aparece la pregunta que ninguno admite en voz alta: ¿cómo hago para no volver a caer en lo mismo? Ese miedo es natural, no tiene nada de debilidad. Es el miedo que nace cuando uno empieza a construir algo nuevo y teme que un gesto, una persona, una emoción del pasado vuelva a arrastrarlo. Pero quiero que escuches esto. Si estás acá, si llegaste hasta este punto, si atravesaste el desprendimiento, la introspección y la reconstrucción, significa que tenés algo que antes no tenías conciencia. Y la conciencia es la barrera más fuerte contra la repetición. El gran desafío no es sanar, el gran desafío es sostener la sanación.